Alerta Galáctica, información clave para vos. Bueno, gente, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, parece que ya resolvimos el temita técnico. Como les comentaba, vamos a establecer un diálogo con Carlos García, director de SAR Argentina, entidad de rescatistas justamente que trabaja en lo que tiene que ver catástrofes, terremotos. Ustedes saben que lo ocurrido en Venezuela y Colombia está demostrando que muy probablemente otros países vecinos también puedan sufrir, como les comentaba, terremotos bastante fuertes, ¿no? Pero hay que separar, como dicen, dos cosas. Por un lado, lo que es el riesgo sísmico regional en sí y la idea de que un terremoto en un país determinado provoca automáticamente otro en un país vecino. Por eso lo hemos convocado justamente a García para hablar de este temita y conocer un poco cómo se trabaja en el tema de situaciones de estas características a nivel rescate. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte. Bueno, el gusto es Ahora mío, sí. gracias por la convocatoria, ¿sí? Gracias a vos. Y bueno, esperemos poder resolver todas las dudas que se estaban Vamos a planteando. intentarlo, por lo menos para que la gente tenga una idea qué es lo que está pasando, específicamente con esta catástrofe que se está viviendo en estos últimos tiempos, lo acontecido, como lo comentaba en la introducción, en Japón, lo que ha pasado en Venezuela, lo que está viviendo Colombia en este momento. ¿Puede tener repercusiones dentro de lo que es el rango, el cordón de la cordillera de los Andes? Bueno, lo que vos estás enunciando es nada más ni nada menos que el Cinturón de Fuego del Claro, Pacífico, ahí ¿sí? está. Que es lo que Tal abarca cual. toda la cordillera de los Andes, Sí, ¿sí? señor. Pasando por el norte, por la falla del San Andrés, Ajá, en América del Norte, y que pega la curva y llega hasta el Asia, ¿sí? ajá. A ver, se llama Cinturón de Fuego no solamente por el movimiento de las placas, sino por la Sí, cantidad de volcanes que hay, ahí ¿sí? está, claro. Que también hay que tener presente que las placas están en permanente movimiento. O Ujú. sea, una cosa es que el movimiento llegue a la superficie y otra cosa es que lo detecten los sismógrafos, ¿sí? Y nosotros en el planeta tenemos entre 20 y 200 movimientos sísmicos A diarios. la pucha, Lo que bastante. pasa es que en Claro. muchos lugares no hay Ujú. población, Sí. en otros lugares son muy superfluos y en otros lugares sí son muy profundos. Ujú. Entonces la gente no lo llega a percibir. Ajá. Ahora, cuando ocurre en localidades sumamente pobladas o en lugares que no están preparadas idiliciamente para terremotos, siendo zonas Sí. sísmicas, bueno, ocurren catástrofes como las que acabamos de denunciar, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que ustedes están evaluando justamente en situaciones de estas características cuando justamente concurren a realizar tareas de rescate? Lo que hemos visto justamente en Venezuela y ahora en estas horas justamente lo que está pasando en Colombia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta o cuál es la forma de ser eficientes como para poder salvar vidas, ¿no?, que están atrapados entre los escombros? Bueno, primero y fundamental, lo que tenés es una escasez de recurso humano, ¿sí? Sobre todo técnico y de equipamiento. Siempre Ajá, escasean, nunca es claro. suficiente. Entonces, lo que se realiza en esos casos es lo que se denomina un triaje estructural. ¿Qué sería un triaje estructural? La palabra triage, perdón, ¿sí? Sí. Significa clasificación y viene de Ajá. los ejércitos de Napoleón. Es decir, Bien, yo sí. tengo dos heridos y una ambulancia, que herido sale primero. Ajá. Cuando lo traslado esto, hago una analogía, ¿sí? Con un terremoto, me permite a mí hacer esta evaluación y decir lo siguiente. ¿Cuándo ocurrió el terremoto? ¿Sí? ¿Un sábado a la noche? Bien, entonces no voy a empezar por hacer una búsqueda en un colegio, Claro. sino en una discoteca, en un restaurante o en un cine. Ajá. ¿Cuándo ocurrió el terremoto? ¿Un lunes a las 11 de la mañana? Bueno, entonces Claro. no voy a empezar por las discotecas Mm. y sí voy a empezar por ejemplo, edificios de oficina o colegios. Esto es un análisis muy primario que te estoy haciendo, Sí, sí. pero es como para darte un panorama de cómo empieza a trabajar uno, ¿sí? Para empezar a elaborar sobre qué lugares se van a empezar a sectorizar para empezar a trabajar los patrones de búsqueda. Perfecto. Esto quiere decir de que hay ya como una práctica, un organigrama de trabajo en el caso, por ejemplo, de este tipo de situaciones con días y horarios y lugares también específicamente, ¿no? A ver, los días y horarios tienen que ver con los relevos y el descanso del personal. Claro. El personal está sometido a un estrés muy grande, a muchas presiones, porque Ujú. todo el que es rescatista, si hay algo que quiere es salvar vidas, no siempre se puede. Hay muchas víctimas que están con atrapamiento, con vida y sin vida. Hay veces que tenés una víctima con vida detrás de una que está sin vida.
Entonces son muchas las situaciones y mucho es el estrés postraumático que va a tener que enfrentar luego el rescatista, con lo cual también hay que cuidarlo muchísimo en el momento de las operaciones. Ajá. Y la realidad es que hay que establecer dentro de este marco relevos, porque el personal por supuesto que se agota y se cansa, Sí. pero en su afán de querer seguir salvando vidas y en el cansancio producto de grandes esfuerzos que hacen con herramientas pesadas de rompimiento, apertura de brecha, llega un momento en el cual el operador, insisto, en el afán de querer salvar vidas, por el cansancio empieza a perder reflejos y cada reflejo que pierde potencia riesgos. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer los líderes, los responsables, es tanto cuidar la escena, proteger nuestro personal como proteger a las víctimas. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo en estas horas, ¿no? En Venezuela se demoró demasiado, hubo falta de colaboración, no solamente local, sino internacional, no estaban preparados. ¿Qué lleva justamente a producir tantas pérdidas de vidas, teniendo la posibilidad justamente de poder rescatar personas si se cuentan con los elementos adecuados, ¿no? Lo que pasa es que el rescate de una persona en escombros, ¿sí?, es mucho más complejo de lo que por ahí la sociedad puede pensar. Ajá. En primer lugar, no todas las víctimas se rescatan de la misma manera. Claro. Vos podés rescatar una víctima en una maniobra que te puede llevar 1 hora, como te puede llevar 48 horas. Claro. Se han rescatado víctimas que te han llevado 5 horas de operaciones. Claro. Y 5 horas donde tenés 6 operadores, herramientas, todo afectado a un solo rescate. Entonces, no hay una estadística de decir, bueno, ¿cuánto tiempo te lleva una víctima? Porque probablemente cuando accedes al lugar, no hay una, sino que encontrás 3 o 4 y las podés rescatar. Claro. Entonces, de pronto el rescate que era por una persona, terminaste rescatando 4. O por ahí rescataste uno vivo y rescataste un óbito. O por ahí cuando llegaste a la víctima que estaba viva, lamentablemente falleció. Claro. Entonces, la cantidad de variables que tenés es enorme. Son muchas, claro. Y respecto de la respuesta, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Sí. Venezuela superó todas las capacidades de respuesta a nivel global que había. O sea, la cantidad de edificios colapsados fue enorme. Se han movilizado equipos desde todos los lugares del mundo, equipos de rescate medianos, equipos livianos, y nada, absolutamente nada daba abasto. Por eso vimos tanta población Sí. escarbando con las manos. Qué locura, ¿no? sí, la verdad que Es algo que dramático para el un tema. clase de rescate técnico Sí. es muy cruel, es muy duro. Pero la realidad es que los equipos no daban abasto. daban abasto, claro. Mira, te voy a dar un resumen, A ver. ¿sí? Para sintetizarlo en Sí, 2 palabras. ujú. Tengo un camarada colega que estuvo en Venezuela, nosotros no pudimos viajar porque como ONG no tenemos presupuesto para pagar los costos de la movilización y lamentablemente no pudimos ir. Ajá. Y él me comentaba, él llevó 10 perros, ¿sí? Él es guía de canes y llevó 10 perros de búsqueda. Ajá. Me dijo, Carlos, ahí no se necesitaban 10 perros, se necesitaban 2.000 perros. Mucha cantidad de personas, sí, la verdad que es O sea, una catástrofe. para que tomes una dimensión, tremenda, ¿no? ¿sí? El CAN solamente lo que va a hacer es localizar la Localizarlo, víctima. claro, y después cómo haces para Después empieza el sacarlo. rescate. Ahí está el tema. Ahora, esto demuestra que evidentemente no se está tomando conciencia en lo que es la preparación y la construcción de los edificios, porque hay muchas localidades y zonas que son proclives a tener este tipo de problemas, de terremotos, y no se toman las precauciones de caso en lo que es el tema edilicio, ¿no? Bueno, depende de qué países estemos hablando. O sea, si vos estás tomando el caso de Venezuela, yo he visto videos de camaradas Sí. que sobre columnas y metidos ellos dentro de escombros, rasgaban la columna. Vos imaginate una columna, pasarle con la uña, con el dedo, Claro. ¿sí? Y era telgopor. Qué tremendo. Debajo de un mallado, ¿sí? Sí. Una columna estamos hablando. Una locura, Entonces, claro. está claro que no solamente no eran antisísmicos, sino que ni siquiera tenían las estructuras, Adecuadas, ¿sí?, de hormigón adecuadas. Ahí está, Ahora, si claro. vos haces una analogía con el terremoto que hubo en Chile hace 15 años atrás, Ajá. que fue mucho más potente, mucho más fuerte, con Sí. un tsunami secundario, y no tuvo ni el 10% del desastre. ¿Qué es el 10%? El 1% muy del poco, desastre que claro. ocurrió en Venezuela. Ujú. ¿Pero por qué? Porque tienen, sí, ya edificaciones antisísmicas preparadas. Si hay Lo mismo que conciencia, ocurre en hay Mendoza o en conciencia San de eso, Juan. claro. Ahora, esto que está pasando en estos momentos, por ejemplo, en las últimas horas,
en Japón, que bueno, ahí también ellos ya tienen conciencia y se han venido preparando, pero lo que sucede en Colombia, también se podría haber alertado de alguna manera con algún tipo de alarma previa, no se llegan con los tiempos, no dan por la velocidad que esto tiene y cómo sucede de una forma tan rápida como para prevenir, digamos, este tipo de cuestiones o llevarlos justamente a los ciudadanos a algún lugar para justamente poder cuidarlos de otra manera y que no sean víctimas justamente de este tipo de situaciones? Mira, hablar de prevención en materia geológica, ¿sí? En materia de una alarma y Es demás, complejo, es ¿no? realmente, es muy precario y te Claro. voy a explicar el porqué. A ver. La prevención vos la tenés que realizar a través de, en primer lugar, tenés construcciones adecuadas para la zona sísmica en la que vivís. Sí. Y en segundo lugar, tenés una población formada para saber qué hacer y qué Bien. no hacer. Ahí está. Dicho esto, por más que vos instales sismógrafos y tengas un montón de sensores y geólogos y todo lo que puedas imaginar, desde el momento en que se produce la ruptura, la falla o la inducción de la placa, ¿sí? Hasta que activa el sismógrafo y llega al sensor, la llegada de esa señal a tierra probablemente tarda un minuto, en el Ajá. mayor de los casos. Sí. Entonces, vos activás una alarma y en un minuto, en el mejor de los casos, no es gran cosa lo que puedas realizar, ¿sí? Entonces, el sismógrafo te lo va a detectar en el acto, pero la onda de choque llega a tal velocidad a la superficie que es la que hace que no te permita realizar una evacuación en tiempo y forma. Ajá. Claro, o sea que hay una dependencia total de un montón de cuestiones, ¿no? O sea, lo que es el cordón de fuego que representa justamente la cordillera de los Andes, no tiene forma de preverse, ¿no? Porque un poco lo que vos planteabas, que países en la región están preparados y otros no tanto, ¿no? Puntualmente lo que vos decías y hacías referencia con respecto al tema de Chile. La Argentina corre riesgos en estos momentos en lo que es la parte, digamos, del sur del país, porque se estuvo hablando en los últimos días, algunos investigadores, de que la zona, por ejemplo, de Tierra del Fuego podría llegar a correr una situación parecida, justamente por la cercanía de algunas zonas muy complejas que tiene Chile, ¿no? En realidad Chile tiene el problema de la falla de Nazca que se está metiendo debajo de la placa americana, que es donde Ajá, estamos nosotros. claro. Por eso Chile, si vos vas a las playas de Chile, vas a ver que no son como las de Mar del Plata. Más allá de que el Pacífico es más frío, Ajá, pero vos entras en una playa de Mar del Plata, te metés un poco más adentro, podés caminar y el agua te llega hasta las rodillas. En Chile claro. vos caminás 2 metros y prácticamente ya estás nadando. Sí, O sea, sí, es más muy profundos, pronunciada claro, la muy bajada. pronunciada, Y sí. esto es producto, ¿sí? de la placa que está permanentemente presionando sobre la placa americana. Ajá, Bueno, esa placa se proyecta hasta Perú y continúa, ¿sí? ajá. Entonces, ahí sí vos tenés un problema muy importante y se espera un sismo importante. Lo que pasa que, dicho en estos términos, no es para asustar a la gente. ¿Por qué? Porque si bien en la historia geológica, que valga la redundancia, la estudian los geólogos y no nosotros, Ajá, pero en la era geológica se espera que ocurra en cualquier momento, los tiempos geológicos no se pueden medir en horas, en tiempos o simplemente en años, se miden en decenas de años. Entonces, claro, se sabe que las condiciones están dadas porque cronológicamente se ha dado cada tanto periodo, sí, pero esto no lo podemos poner con fecha y horario. claro. ¿Correcto? Entonces, desde ese punto de vista, es decir, hay que estar preparados porque también el sismo puede ser un sismo importante o puede ser un sismo fraccionado, que no afecte, porque lo que está previsto es que va a afectar el norte de Chile y todo el sur de Perú, pero Claro. no necesariamente va a ser simultáneo. Puede ser un día acá, un día allá, una zona más grande, ¿sí? Entonces, eso es un escenario potencial que se sabe que va a ocurrir en cualquier momento. Pero te vuelvo a repetir, en cualquier momento pueden ser 20 años, quizá Claro. 30. Sí, no puede ser previsible esto, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de estos terremotos que pueden llegar a venir acompañados por tsunamis, en el caso de la costa chilena, ¿no? Donde justamente vos planteabas que las aguas son mucho más profundas, el impacto justamente es superior, ¿no? Eso repercute de una manera mucho más violenta, ¿o no? Bueno, un tsunami nunca deja de ser un tsunami, ¿no? Por eso es importante que todas las localidades ribereñas y siendo zonas sísmicas tengan un sistema de alarma
tengan un sistema de reporte de alarma no solamente sonora, sino también en los teléfonos. Cuando suenan este tipo de alarmas, por ejemplo en Chile, el teléfono se bloquea y lo único que te aparece es alerta de tsunami. Claro. Vos, o sea, solamente tenés que evacuar si vivís en una zona periférica, ¿sí? Donde las alarmas se han activado. Y las alarmas se activan porque hay sensores, ¿sí? No solamente sensores acústicos, que lanzan la alerta, y el sistema local, a través de la Protección Civil chilena, ¿sí?, notifica a toda la población. Entonces, bueno, a partir de eso, cada población tiene su plan de contingencia. Claro. Nosotros, cuando estuvimos operando en el terremoto del 2010 en Peyúgue tiene una zona muy baja, con un acantilado muy pronunciado, y por ende el mismo acantilado hace que tenga una zona alta. Entonces la gente que estaba en las zonas bajas rápidamente ascendía al acantilado, ¿sí?, y se autoevacuaba. El problema que hubo ahí es que todavía no había la alerta de tsunami que cuentan hoy en día, ¿sí?, y que ocurrió de madrugada. Claro. Entonces, todo eso jugó en contra, ¿no? Sí, sí, ese es un elemento complejo. Ahora, ¿hay, digamos, algún tipo de tener idea de la magnitud, que no es lo mismo la magnitud de la fuerza con lo que es el tema de la destrucción, que allí es donde viene el trabajo de ustedes, que se puede llegar a complicar mucho más, porque por ejemplo, un terremoto que tiene una magnitud de 7 grados, ¿no?, puede causar claramente daños muy diferentes, dependiendo, por ejemplo, de muchas cosas como la profundidad, lo que son las distancias de las ciudades, el tipo de suelo, como vos también lo planteabas, la antigüedad de los edificios, o sea, la densidad de la población. Hay muchas cuestiones en juego allí, ¿no? ¿Qué es lo recomendable para la gente cuando detecta que puede darse una situación de esta característica, ¿no?, de que están frente a un terremoto, o frente justamente a una situación compleja que les lleva a tener que arriesgar sus propias vidas? Bueno, en primer lugar, es una decisión de las personas vivir en una zona sísmica o no, ¿sí? En segundo lugar, vos podés tener no muchas opciones, como los japoneses, que prácticamente todo el país es una zona sísmica, porque el país está por sobre varias placas. Entonces, no es que tienen solamente como Chile una placa que trabaja sobre otra, ¿sí? Allá tienen un montón. Entonces, el país está absolutamente preparado para enfrentar un sismo. De hecho, imagínense, bueno, no se lo imaginen porque es un hecho real, pero quienes recordamos el sismo del 2010, ellos tuvieron hasta la planta de Fukushima afectada, una planta nuclear afectada por el terremoto. Tremendo. Entonces, no era solamente el terremoto, sino toda la problemática que podía tener con la explosión de una planta nuclear, como un evento adicional, ¿sí? Claro. Sin embargo, los japoneses dedican un día al año, esto hace décadas, no es nuevo, hace más de 30 años, un día que es feriado nacional, exclusivamente, que es un mega simulacro en todo el país de terremoto, y donde todo el mundo tiene un rol. Hasta las personas de 60, 65 años las vas a ver con tareas menores, pero tienen su casco y están con un balde moviendo pequeños escombros y baldes con piedra. Hay concientización de este tipo de situaciones, claro, o sea, van preparando a la gente, ¿no? Ya más que concientización, te diría, es una educación, ¿no? Yo veo en los simulacros, por ejemplo, en los colegios de los chicos, cuando evacúan, yo en los simulacros que realizo, por ejemplo, ya no los hago tanto, pero en los simulacros que hacía para colegios, nunca aplicaba humo, ¿sí?, por un tema de cuidado de los chicos y demás. Ellos en jardín de infantes ponen máquinas de humo y ponen hilitos que atraviesan por la mitad del aula, donde ponen cartelitos, caricaturas de fuego, para que los nenes ya salgan con un trapito en la nariz, ¿sí?, y en 4 patas, porque es donde se concentra la mayor concentración de aire. Entonces, la educación de esa población viene desde edades muy primarias, muy primarias. Entonces es algo absolutamente natural. Es más, lo extraño en Japón sería que no hagan un simulacro, que no practiquen, que no entrenen, o que en algún establecimiento no hagan una actividad vinculada a un terremoto. Es algo absolutamente natural. Seguro. Es fundamental tener equipamiento adecuado, como vos lo planteabas. En los países de Sudamérica, ¿hay realmente equipos USAR, que son los que se utilizan, estos Urban SAR de rescate, para poder, digamos, avanzar rápidamente en el rescate de las personas? Porque estos son equipos especializados para trabajar específicamente en edificios colapsados como los que hemos visto justamente en estos tiempos, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente lo tenés, y si bien nosotros no certificamos como equipo USAR, Ujú. pero no es precisamente por tema de conocimiento o de técnica, sino por un tema de recursos económicos, Ajá. porque poder certificarte requiere tener un montón de equipamiento que cuesta muchos miles de dólares, y en lo personal desde nuestra institución, que te pueden googlear y buscarla como SAR Argentina, Sí. SAR Argentina, Ajá. pero nosotros dictamos cursos precisamente de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Ujú. Ahora, respecto de tu pregunta con los equipos USAR, vos, por Sí. ejemplo, en este momento en Colombia tenés 20 equipos certificados, Ajá. 16 de los cuales son livianos y 4 medianos, ¿sí? Sí. Pero no tiene ningún equipo pesado. Mm. Argentina cuenta con 2 equipos medianos y creo que en este momento debe haber 4, 5, quizás 6 Ujú. livianos, ¿sí? ¿Eso No lo tengo con es exactitud. suficiente como para poder tener una actividad rápida y salvaguardar las vidas en menor tiempo, digamos? Porque después, bueno, se sabe que de una determinada cantidad de horas o de días ya la cosa se puede llegar a complicar mucho más, ¿no? Para el Lo que salvataje. pasa es que hablar de suficiente o insuficiente es aleatorio, porque Claro, es como que yo te diga, despega un avión o choca un avión en sí, Aeroparque, claro. ¿no? Y un avión puede llevar en Aeroparque 120 Ahí personas. está, sí. Y vos no podés tener permanentemente en Aeroparque 120 personas paradas, Ujú. ¿sí? Por si llega a ocurrir otro evento como el APA, que Ajá, ocurrió hace 17 años y fue la única vez en la historia del Aeroparque. ajá, Entonces, vos tenés una capacidad de respuesta primaria, ¿correcto? Pero no podés tener, por decir una utopía, 200 equipos USAR preparados, claro, ¿correcto? Por si ocurre un potencial terremoto en Mendoza. O sí. sea, vos tenés una capacidad de respuesta, ¿sí? Adecuada a tus escenarios, la podés ampliar con actores secundarios, como podemos ser nosotros, ¿sí? O a nivel Fuerzas Armadas, Ujú. que las Fuerzas Armadas también tienen una logística importante, Ajá. quizás no tengan la certificación y o calificación, pero pueden ser actores secundarios en materia de los primeros Claro, respondientes. tienen elementos, digamos, como para poder socorrer a la gente. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, teniendo en cuenta estos dos últimos hechos gravísimos que se vive justamente en la región, Venezuela, Colombia? ¿Puede ocurrir un terremoto grande de estas características próximamente en otro país de Sudamérica? Bueno, yo no te podría decir porque no soy geólogo, Ujú. ¿sí? Pero hace unos minutos te hacía referencia a que hay mucha presión entre la placa de Claro. Nazca con la placa americana, Ujú. entre el norte de Chile y el Sí. sur de Perú. Ajá. ¿Qué se recomienda a la gente, a los ciudadanos, cuando empiezan a notar que comienza este tipo de situaciones, que se provocan justamente terremotos o tornados? ¿Qué es lo que sugieren ustedes como para tratar de salvaguardarse? Bueno, en primer lugar, ver dónde estás ubicado, ¿sí? Ajá. O sea, si estás ubicado en la calle, alejarte de todo lo que sean postes de luz, mampostería Ujú. o todos los objetos que vos veas que eventualmente pueden caer sobre vos, ¿sí? Bien. En Ujú. segundo lugar, si estás en una casa, salir, ¿sí? Si estuvieras dentro de un edificio, bueno, de un tercer piso para abajo, tratar de Ujú. salir, Ajá. ¿sí? Y de un tercer piso para arriba, tratar de llegar a la terraza. En el Ajá. caso de poder llegar a la terraza. Es interesante este dato que das vos, porque evidentemente son del tercero para abajo los de que tienen mayor riesgo, ¿no? Del aplastamiento. Sí, no solo de aplastamiento, sino que los que están más cerca de la salida, Claro. ¿sí? Ujú. Pero bueno, a ver, todo es condicionante porque, a ver, las cantidades de variables que hay son enormes. Porque ahora, como te digo esto, te voy a decir algo que es absolutamente A contraproducente. ver, Y es decirte que cada escalera de la cual yo estoy hablando sí, es la parte más débil que tiene un edificio. claro. Entonces, si un edificio sufre un cimbronazo, la parte estructural más débil son los Es puntos esa. de unión de la escalera, la Ahí está. superior y la Claro, inferior. claro. Entonces también estás corriendo el riesgo mientras te Mm. trasladás Sí. hacia arriba o hacia abajo de que colapse la escalera. Claro, ahí estamos viendo justamente en la pantalla de Galáctica Televisión justamente ese tipo de situaciones y lo hemos visto como la gente intentaba de urgencia utilizar justamente esos sectores que son, como vos le decís, muy peligrosos. Pero bueno, esto sirve también como para prevenir a la gente que vaya tomando conciencia de cómo se debe actuar si es que llega a pasar una situación similar a esta característica, ¿no? Mirá, lo más importante es la educación y la prevención. O Ujú. sea, hay que tener en cuenta que nosotros somos parte
de la misma naturaleza que genera un sismo. Nosotros Claro. somos parte del mismo ecosistema, en el cual está conformado por aire, por árboles, por mar, por vientos, por tierra, Sí. ¿sí? Por hielo, y somos parte de todo. Claro, Y es un cada parte de conjunto la de cosas. naturaleza tiene su Claro, propia vida, tal como cual. lo tienen las placas. Ujú. Entonces, a ver, nosotros hablamos de una catástrofe. Hablamos de una catástrofe porque han muerto humanos, pero no porque se han caído árboles. Y sin embargo, por ahí para la parte de los árboles también ha sido un desastre y Y sí, también han muerto un montón de de animales, animales, ¿sí? claro, sí. Pero bueno, Mm. siempre medido en términos de humanos, por supuesto que estamos hablando desde una catástrofe de esa perspectiva, Ujú. pero al fin y al cabo termina siendo parte de la naturaleza. Claro. Gracias, Carlos, por este informe, por esta data que nos brindás, que espero sirva justamente para prevenir y salvar vidas, más que nada, ¿no? Estamos en contacto. Bueno, por favor, un gusto y Igualmente. bueno, dejamos abierto a toda tu audiencia que nos puedan seguir en redes a Dale, través de SAR Argentina, Argentina, ¿sí? perfecto. Y con gusto les vamos a atender cualquier consulta o necesidad que tengan. Te agradezco. Un gran abrazo, ¿eh? Muy gentil. Chao, chao. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban justamente a Carlos García, uno de los directores de SAR Argentina, es el grupo de rescate, que realmente son personas que se preparan justamente para este tipo de situaciones. Seguimos con más Galáctica, Radio y Televisión con todos ustedes en minutos nada más.